Solamente a las primeras 3,000 personas que se suscriban al canal y le den un like y manden un correo podrán recibir gratis el libro La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers. La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 8, párrafos 15 al 28. Continuación de la explicación de la Eucaristía y la unión de los creyentes con Cristo. Número 15. Ahora, ¿cómo es que estamos en Él por el sacramento de la carne y la sangre dada a nosotros en la Eucaristía? Él mismo lo aclara. Y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Porque yo estoy en el Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Juan 14, 19, 20. Si Él hubiera querido indicar una mera unión de voluntad, ¿por qué puso un tipo de graduación y secuencia para completar la unidad, a menos que fuera eso, ya que Él estaba en el Padre por la naturaleza de la deidad y nosotros estamos en Él por su nacimiento en el cuerpo? Él nos dio a entender que Él estaría en nosotros por el misterio de los sacramentos y así pudo enseñar la unidad perfecta por medio de un mediador. Mientras habitamos en Él, Él habita en el Padre y habitando en el Padre habita en nosotros y así podamos llegar a la unidad con Él, pues ya que Él habita naturalmente en el Padre por nacimiento, también nosotros habitamos naturalmente mientras Él mismo habita naturalmente en nosotros también. Número 16. Él mismo testifica cuán natural es esta unidad en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Juan 6, 56. Ningún hombre habita en él, excepto en quien él habita, pues la única carne que ha tomado para sí es la carne para aquellos que lo han tomado para él. Él enseñó antes de hablar del sacramento de esta unidad perfecta, diciendo: así como el Padre viviente me envió, y yo vivo por el Padre, así el que come mi carne vivirá por mí. Juan 6:57. Así, Él vive por el Padre de la misma manera nosotros vivimos por su carne. Toda comparación es escogida para moldear nuestra comprensión y así tener una idea del asunto que se explica. La causa de nuestra vida es que Cristo habita en nuestra carne por su carne y viviremos por Él en la misma manera en que Él vive por el Padre. Si vivimos naturalmente por Él, de acuerdo a la carne, es decir, participando de la naturaleza de su carne por la Eucaristía, ¿no acaso tiene al Padre en Él de acuerdo al Espíritu, ya que Él mismo vive por el Padre? Y Él vive por el Padre porque su nacimiento ha implantado en Él la misma naturaleza del Padre, porque su propio ser es del Padre, nunca dividido de Él por alguna barrera de alguna naturaleza distinta, pues en Él mismo Él tiene al Padre por el nacimiento en el poder de esa naturaleza. Número 17. Me he apoyado en estas pruebas porque los herejes falsamente mantienen que la unión entre el Padre y el Hijo es una de voluntad solamente, y usan el ejemplo de nuestra unión con Dios como si hubiéramos sido llevados al Hijo y por el Hijo hacia el Padre por una mera obediencia y voluntad devota, y ninguna de la verdad natural de la comunión como si nos condescendiéramos por el sacramento del cuerpo y la sangre, aunque la gloria del Hijo concedida a nosotros por el Hijo habita en nosotros según la carne, mientras estamos unidos en Él corporal e inseparablemente, nos impulsa a predicar el misterio de la unidad natural y verdadera. Número 18. Hemos dado la respuesta a nuestros oponentes violentos y locos solo para probar la vacuidad de sus falsedades y prevenir que desvíen a los incautos por el error de sus argumentos. Pero la fe del Evangelio no necesita nuestra respuesta por necesidad. El Señor oró por nosotros por nuestra unión con Dios, pues Dios mantiene su propia unidad y habita en ella. No es por algún designio misterioso de que somos uno, sino por el nacimiento de naturaleza, pues Dios no pierde algo al engendrar de sí. Ellos son uno, pues las cosas que no se desprenden de su mano no se desprenden de la mano del Padre. Cuando Él es conocido, el Padre es conocido. Cuando Él es visto, el Padre es visto. Cuando Él habla, el Padre habla. Cuando trabaja, el Padre trabaja. Porque Él es en el Padre y el Padre en Él.
Esto surge no de alguna creación del Hijo, sino por su nacimiento. No sucede por voluntad, sino por poder. No es un acuerdo de mentes, sino naturaleza. Porque ser criado y nacer no son la misma cosa. Así como voluntad y ser capaz no es lo mismo. Tampoco es la misma cosa el estar de acuerdo con el habitar. Número 19. La prueba del Espíritu Santo. De esta manera, no negamos una unanimidad entre el Padre y el Hijo. Los herejes están acostumbrados a decir que nosotros, al no aceptar un acuerdo de voluntad como la unión del Padre y del Hijo, dicen que estamos en discordia. Pero escuchen ahora cómo es que no negamos tal unanimidad. El Padre y el Hijo son uno en naturaleza, honor, poder, y la misma naturaleza no puede desear lo contrario. Incluso, escuchen el testimonio del Hijo hablando de la unidad de naturaleza entre Él y el Padre, cuando dice: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15:26. El Consolador vendrá y el Hijo lo enviará del Padre, y Él es el Espíritu de verdad que procede del Padre. Ustedes, herejes, traigan sus poderes más acuciosos de su ingenio. Busquen fábulas para contar a sus oyentes ingenuos y declaren qué es lo que el Hijo envía del Padre. El que envía manifiesta su poder al enviar. Pero eso que envía, ¿cómo debemos entenderlo? ¿Recibido? ¿Enviado? ¿Engendrado? Las palabras enviará del Padre debe implicar alguna manera de enviar. Él enviará del Padre ese Espíritu que procede del Padre. Por tanto, no puede ser el recipiente, pues se revela como enviador. Debemos asegurar nuestro punto si debemos creer una salida de un ser coexistente o una procesión de un ser engendrado. Número 20. Una nota respecto a la procedencia del Espíritu. Al presente quiero exponer el libertinaje de ellos al especular así. Algunos de ellos dicen que el Espíritu Paracleto viene del Padre o del Hijo. Pero nuestro Señor no ha dejado esto en incertidumbre, porque luego dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, lo hará saber a ustedes. Juan 16, 12 al 15. De acuerdo a esto, reciban del Hijo, a quien envía y procede del Padre. De acuerdo a esto, reciban del Hijo, a quien envía y procede del Padre. Ahora pregunto, si recibir del Hijo es lo mismo que proceder del Padre. Pero si alguien cree que hay una diferencia entre recibir del Hijo y proceder del Padre, debe saber que recibir del Hijo y proceder del Padre se debe entender como una misma cosa. Porque nuestro Señor dice: Él recibirá de lo mío y lo declarará a ustedes. Todas las cosas que el Padre tiene son mías. Por tanto, les digo, Él recibirá de lo mío y lo declarará a ustedes. Eso que recibirá, sea poder, excelencia o enseñanza, el Hijo dice que debe ser recibido de Él, e indica otra vez que esta misma cosa debe ser recibida del Padre. Cuando dice que todas las cosas del Padre son suyas y que por esta causa debe ser recibida de sí mismo, enseña también que lo recibido del Padre es también recibido de Él. Todas las cosas que el Padre tiene son suyas. Tal es la unidad y no admite diferencia ni hace diferencia de quien es recibida. Lo que es dado por el Padre es dado por el Hijo. ¿Es una mera unidad de voluntad aquí? Todas las cosas que el Padre tiene son del Hijo, y todas las cosas que el Hijo tiene son del Padre. Él mismo dice: todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Juan 17:10. No es lugar todavía para explicar la frase recibirá de lo mío, porque esto será para más adelante cuando se revele lo que Él recibirá. Por ahora, Él dice que recibirá de sí mismo,
porque todas las cosas del Padre son suyas. Separa, si puedes, la unidad de la naturaleza e introduce algo disimilar, por lo cual el Hijo no pueda existir en unidad de naturaleza. Pues el Espíritu de verdad procede del Padre y es enviado por el Hijo. Todas las cosas que el Padre tiene son del Hijo, y por esta causa, el que es recibido es también enviado por el Hijo, porque todo lo del Padre es del Hijo. La naturaleza en todos los aspectos mantiene su ley, y porque ambos son uno, esa misma divinidad se significa como existiendo en ambos por la generación y la natividad. Pues el Hijo afirma que lo que el Espíritu de verdad reciba del Padre será entregado por el Hijo. Así, la obstinación de los herejes no debe permitir un libertinaje interpretativo de ideas impías, el no querer reconocer que las palabras del Señor se refieren a la unidad de naturaleza divina, porque claramente todas las cosas del Padre son suyas y por tanto el Espíritu de verdad también. Número 21. Escuchemos a ese instrumento de Dios y maestro de los gentiles cuando ya ha exaltado la fe de la gente de Roma por haber entendido la fe. Porque al querer enseñar la unidad de la naturaleza, en el caso del Padre y del Hijo, habla así: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Romanos 8, 9 al 11. Todos somos espirituales si el Espíritu de Dios habita en nosotros. Pero este Espíritu de Dios también es el Espíritu de Cristo. Y ya que el Espíritu de Cristo está en nosotros, también el Espíritu del que levantó a Cristo de los muertos está en nosotros. Y el que lo levantó de los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en nosotros. El Espíritu del que levantó a Cristo de los muertos vive en nosotros y está en nosotros. Sin embargo, el Espíritu que está en nosotros no puede ser otro que el Espíritu de Dios. Separen, herejes, el Espíritu de Cristo del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Cristo del Espíritu de Dios que lo levantó de los muertos. Pues el Espíritu de Cristo que habita en nosotros es el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Cristo que fue levantado de los muertos es el Espíritu de Dios que ejecutó esa obra. Número 22. Ahora pregunto, si pensaste que el Espíritu de Dios significaba una naturaleza o propiedad que pertenece a una naturaleza, porque la naturaleza no es idéntica con las cosas que pertenecen a ella, así como tampoco un hombre es idéntico con lo que le pertenece, ni el fuego con lo que le pertenece, y de igual manera Dios no es lo mismo con lo que le pertenece. Número 23. Estoy consciente que el Hijo de Dios se revela con el título de Espíritu de Dios, para que podamos entender la presencia del Padre en Él y que esa frase, Espíritu de Dios, puede significar a cualquiera de ellos. Y esto se muestra por la autoridad de los profetas y de los evangelistas cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por tanto me ha ungido. Lucas 4:18. Y también: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien tengo complacencia, pondré mi espíritu en él. Mateo 12:18. Y cuando el Señor mismo da testimonio de sí mismo, dice: pero si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, el reino de Dios ha venido a ustedes. Mateo 12:28. Los pasajes denotan sin duda al Padre o al Hijo, mientras ellos manifiestan la excelencia de naturaleza. Número 24. Pienso que la expresión Espíritu de Dios se usa con cualquiera de ellos, y así prevenirnos creer que el Hijo estaba presente en el Padre o el Padre en el Hijo de una manera corporal. Es decir, para prevenir que se pudiera pensar que Dios que habita en una posición y no exista en algún otro lado, excepto en sí mismo. Porque un hombre, al estar en un solo lugar, no puede estar en otro. Su naturaleza humana no le permite estar en todo lugar cuando él existe en una posición.
Pero Dios es una fuerza viviente, poder infinito, presente en todo lugar y en ningún lugar ausente, y manifiesta su ser entero por medio de su propio ser, y su ser es exactamente Él mismo, para que donde ellos estén, Él pueda ser entendido de sí mismo. Sin embargo, no debemos pensar de Él a la manera de una figura corpórea que cuando está en un lugar deje de estar en otros, porque por sus cosas propias Él todavía está presente en todos los lugares y las cosas que son suyas son una distinta de su propio ser. Ahora, decimos estas cosas para enseñar el significado de la palabra naturaleza. Número 25. El significado de Espíritu de Dios. Pienso que debe ser claro que Dios el Padre es denotado por la frase Espíritu de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo declaró que el Espíritu del Señor estaba sobre Él para ungirlo y enviarlo a predicar el Evangelio. En Él se manifestó la excelencia de la naturaleza del Padre, exponiendo que el Hijo participa de su naturaleza, aún en el nacimiento de la carne por el misterio de la unción espiritual, ya que lo ratifica después del nacimiento. Se oyó una voz del cielo en su bautismo, la cual confirmó su filiación inherente. Tú eres mi Hijo, yo te engendré hoy. Salmo 2:8, Mateo 3:17. Ni siquiera Él mismo puede entenderse como habitando sobre sí o viniendo Él mismo del cielo, o como concediendo sobre sí mismo el título de Hijo, sino que toda esta demostración fue para nuestra fe, para que por el misterio de un nacimiento completo y verdadero reconociéramos que la unidad de la naturaleza habita en el Hijo, el cual había comenzado a ser hombre. Vemos que la frase Espíritu de Dios intenta expresar a Dios el Padre, pero entendemos que el Hijo está indicado de la misma manera cuando dice: pero si por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Es decir, Él muestra claramente por sacar demonios el poder de su naturaleza, es decir, por el Espíritu de Dios. La frase Espíritu de Dios también denota al Paracleto, y eso con base en los profetas y apóstoles. Este es de quien habló el profeta que sucedería en los últimos días, dice el Señor. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos e hijas profetizarán. Hechos 2, 16, 17. Aprendemos que toda esta profecía fue cumplida en el caso de los apóstoles cuando hablaron en lenguas de gentiles después que el Espíritu fue enviado. Número 26. Hemos dicho todo esto para que todos puedan mantenerse dentro de los límites del Evangelio, no importando cuál dirección de engaño los herejes escojan. Si Cristo habita en nosotros, significa que Dios también habita. Cuando el Espíritu de Cristo habita en nosotros, es el Espíritu de Dios que debe entenderse, no alguno de otro tipo. Se entiende que Cristo habita en nosotros por el Espíritu Santo. Así debemos reconocer a ese Espíritu como el Espíritu de Dios, y ya que la naturaleza del ser sustantivo habita en nosotros, debemos entender la naturaleza del Hijo idéntica con la del Padre, ya que el Espíritu que es Espíritu de Cristo y Espíritu de Dios se prueba que es un ser de una naturaleza. Pregunto, ¿cómo pueden dejar de ser una sola naturaleza? El Espíritu de verdad procede del Padre, es enviado por el Hijo y recibe del Hijo lo que da al creyente. Pero todas las cosas que el Padre tiene son del Hijo, y por esta causa el Espíritu que recibe de Él es el Espíritu de Dios, pero al mismo tiempo es el Espíritu de Cristo. El Espíritu es un ser con la misma naturaleza del Hijo y al mismo tiempo es de la naturaleza del Padre. Es el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo, pero esto no es otro que el Espíritu de Cristo que fue levantado. Prueben, herejes, si la naturaleza de Cristo y de Dios sean distintas. Si pueden demostrar que el Espíritu de Dios no es el Espíritu de Cristo también. Número 27. Pero ustedes, herejes, mientras deliran salvajemente y desvarían por el espíritu de su doctrina salvaje, el apóstol enseña, mantiene y establece a Cristo como el fundamento de nuestra fe,
estando consciente de las palabras del Señor. Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. Juan 14:23. Por esto testificó que el Espíritu de Cristo habita en nosotros, y el Espíritu de Dios habita en nosotros, y que el Espíritu del que fue levantado de los muertos no difiere en nada del Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos. Ellos vienen y habitan en nosotros. Pregunto si vendrán como asociados y harán su morada o vendrán en unidad de naturaleza. No, el Maestro de los Gentiles asegura que no son dos espíritus, es decir, el de Dios y el de Cristo, que están presentes en esos creyentes, sino el Espíritu de Cristo, que es también el Espíritu de Dios. Esto no es un morar de dos, es uno habitando, pero un habitar bajo la semblanza misteriosa de un habitar de dos, pues no es el caso de dos espíritus habitando, ni es uno diferente del otro. Está en nosotros el Espíritu de Dios, y hay en nosotros el Espíritu de Cristo, y cuando el Espíritu de Cristo está en nosotros, también está en nosotros el Espíritu de Dios. Y ya que es de Dios, es también de Cristo, y lo que es de Cristo es también de Dios. Cristo no puede ser nada distinto de lo que es Dios. Cristo, por tanto, es Dios, un espíritu con Dios. Número 28. El apóstol asegura que las palabras "yo y el Padre somos uno" implica unidad de naturaleza y no a un ser solitario, pues dice: por tanto les doy a entender que nadie en el espíritu llama a Jesús anatema. 1 Corintios 12:3. Percibe ahora, hereje, ¿en cuál espíritu llamas a Cristo una criatura? Los que sirven a una criatura están bajo maldición, y tú dices que Cristo es una criatura. Aprende qué eres, ya que sabes que la adoración de una criatura resulta en una maldición. Lee lo que dice después. Y nadie llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Percibes qué necesitas cuando niegas a Cristo lo que es suyo? Si crees que Cristo es Señor por su naturaleza divina, tienes al Espíritu. Pero si es Señor meramente de nombre o por alguna adopción, careces del Espíritu y estás animado por un espíritu de error, porque nadie llama a Jesús Señor, sino en el Espíritu. Pero cuando dices que Él es una criatura en lugar de Dios, aunque le llames Señor, todavía no dices que sea Señor, porque para ti es Señor como uno de una clase común, con un nombre común, en lugar de naturaleza. Aprende de Pablo la naturaleza de Jesús. La narración continúa en el párrafo 29 de nuestro próximo video. Recuerda, solamente las primeras 3,000 personas que se suscriban al canal y den un like al video y manden un correo a cuál es la religión verdadera @gmail.com recibirán el libro gratis, el cual tiene notas al calce que explican frases y palabras y conceptos que no pueden entenderse, que no pueden explicarse en la narración. Con estas notas al calce podrás entender mucho mejor el contenido.